Este es el video número 4 en el cual vamos a resolver los ejercicios del 16 al 20 de la guía que estamos trabajando. Ejercicio número 16. ¿Cuál es el perímetro en centímetros de la figura número 2? La figura número 2 es esta. Podemos observar que tenemos algunos elementos, algunos lados que tienen indicado su valor. Este lado mide 7, este lado mide 2, este lado mide 3, este lado mide 5. Pero no tenemos estos dos lados. Entonces no podemos tan directamente calcular el perímetro. Necesitamos una pequeña operación. Recordamos que el perímetro es el contorno de la figura, por lo que debemos sumar los valores de los lados. Observamos que dos lados no tienen valor, pero si comparamos estos con los otros dos lados paralelos a ellos, podremos conocerlo con una sola resta. Es decir, este lado mide 5 y este lado mide 2, es un lado paralelo, son lados paralelos. Entonces, si nosotros proyectáramos este lado para acá, significaría que hasta esta parte tenemos 2, pero el lado mayor es 5. Entonces, si a 5 le quitamos 2, nos quedaría 3 que corresponde a este pequeño espacio, a este lado, que es lo que tenemos acá. 5 menos 2 nos queda 3, es decir, este lado tiene que medir forzosamente 3. Vamos a escribir su valor para poder calcularlo. Luego, en el otro lado, nosotros tenemos el número 7, el lado 7, todo este lado mide 7, pero este lado mide 3. Entonces, si nosotros proyectamos este lado hacia arriba, quedaría, y restamos 7 menos 3, quedaría este pedazo, este lado, que es paralelo al de aquí, que también nos falta. Entonces hacemos la resta 7 menos 3, que está aquí indicada, 7 menos 3 y nos da 4. Por lo tanto, ese otro lado que tampoco conocemos, mide 4. Y con eso ya podemos calcular el perímetro, porque el perímetro simple y sencillamente va a ser la suma. Y vamos a sumar 5 más 7, que son 12, más 2, que son 14, más 4, que son 18, más 3, que son 21, más 3, que son 24. Entonces, hacemos la suma, 5 más 7 más 2, más 4, más 3, y nos da 24. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser el inciso D, 24. Y tenemos resuelto este ejercicio que realmente es sencillo. Avanzamos al ejercicio número 17. Dice este ejercicio: en la figura 3, es decir, esta figura, las rectas L1 y L2 son paralelas. Esta recta L1 es paralela a la recta L2. Recordamos que paralelas son aquellas que se separan por la misma distancia o bien que nunca se tocan. Los ángulos 1 y 2, el ángulo que está aquí y acá, son, y tenemos opciones: adyacentes, opuestos por el vértice, consecutivos, alternos internos y alternos externos. En realidad aquí solo es definición, solo es saber la definición. En este caso solo debemos recordar las definiciones de los ángulos que se forman en la figura. Los ángulos indicados son alternos externos. Son alternos porque están uno a cada lado de la secante. Uno está a la izquierda y el otro está a la derecha. Son externos porque están por fuera de las paralelas. El uno está en la parte superior y el otro está en la parte inferior. Por eso son alternos externos. Y la opción correcta va a ser el inciso E, que lo marcamos. De cualquier manera, podríamos nosotros pensar en los ángulos o en otras definiciones. Dice, recuerda que también existen, aparte de los indicados en las opciones de respuesta, los ángulos conjugados internos, conjugados externos y correspondientes. Te recomendamos que revises las definiciones de todos ellos. Vamos a verlos acá. Conjugados internos. ¿Cuáles serían conjugados internos? Podría ser este con este. Esos son dos conjugados internos. Son internos porque están dentro de las paralelas y son conjugados, se les llama conjugados porque están de un lado de la secante. Conjugados externos, podríamos pensar en este, el 1, con el de acá. Esos son conjugados externos. Son externos porque están fuera de las paralelas y conjugados porque están de un lado de la secante. ¿Cuáles serían los correspondientes? Podemos pensar, por ejemplo, el 2 con este es correspondiente, el 1 con este es correspondiente. Los correspondientes van a ser iguales.
por definición. Están en la misma parte de las paralelas, es decir, en la parte de abajo o en la parte de arriba, y a un lado de la secante. Esos son los ángulos correspondientes. Los que tenemos acá marcados adyacentes, el 1 y este que está aquí son adyacentes. El 2 y este que está aquí son adyacentes. Esos son los adyacentes. Opuestos por el vértice. Podemos pensar en el 2 y el que está acá. Esos son opuestos por el vértice. Consecutivos. Igualmente consecutivos, en esta figura no hay, pero son aquellos que están sobre una misma línea recta. Esos son los consecutivos y suman 180 grados. Alternos internos. Podríamos pensar en este que está aquí con este que está aquí. Son alternos porque están uno a la derecha y el otro a la izquierda de la secante, y son internos porque están dentro de las paralelas. Son los ángulos que se pueden formar con dos paralelas cortados por una secante. Avanzamos ahora al ejercicio número 18. Dice en la figura 4, que es esta, Q es el centro del círculo. Vamos a Q. Si el ángulo ABC mide 20 grados, vamos a ver cuál es el ángulo ABC. Se empieza en A, por la notación, empieza en A, sigue en B y termina en C. Entonces, empieza aquí en A, sigue en B y termina en C. O simplemente se puede llamar ángulo B. Si el ángulo ABC mide 20 grados, ¿cuánto mide el ángulo CAB? Es decir, CAB. O bien simplemente el ángulo A. Aquí tenemos que recordar una cosa. Es importante saber que uno de los lados de ese triángulo pasa por el centro. Y si ese lado pasa por el centro y une dos puntos de la circunferencia, es un diámetro. Entonces eso nos da la clave de la solución. En este ejercicio debemos recordar que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Esta también es una definición. Los tres ángulos internos deben sumar 180 grados. En este caso podemos decir que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C deben de ser 180 grados. Eso es por definición. Teorema. Además, que el triángulo que se forma en la figura es triángulo rectángulo, ya que el lado AB es diámetro. Este segmento de recta es un diámetro. Al ser un diámetro, nos garantiza que esto es un triángulo rectángulo. Y al ser un triángulo rectángulo, llegamos a la conclusión de que el ángulo C es de 90 grados. Aquí lo tenemos. Consecuentemente, el ángulo ACB o solo C mide 90 grados. Entonces podemos ir pensando en nuestra expresión que C mide 90 grados. Pero teníamos nosotros, aquí dice si el ángulo ABC o solo B mide 20 grados, podemos pensar nosotros que este ángulo es 20. Más bien sustituir nuestra expresión. Y ya nos falta despejar el valor de A. Esos tres ángulos suman 180 grados. Si el ángulo mide 20 grados, entonces el ángulo ABC o solo A debe medir 70 para que sumen 180. Es decir, 90 más 20 más 70 son 180. ¿Cómo lo podemos saber? Pues despejamos. A es igual a 180 menos 20 menos 90, que serían realmente 110, y nos queda A igual a 180 menos. Cuando escribimos todo, 180 menos 110, y automáticamente A mide 70 grados. Entonces, la respuesta correcta es el inciso C. Probablemente el ejercicio parecía un poco más complicado, pero tenemos que recordar ese detalle. Si este lado es un diámetro, forzosamente el ángulo opuesto va a ser de 90 grados. Sea que esté en esa posición, sea que esté por acá. Cualquier caso nos genera un ángulo de 90 grados. Bueno, avanzamos al ejercicio número 19. Dice el ejercicio número 19. El rectángulo de la figura 5 consiste en dos cuadrados unidos por un lado. Son dos cuadrados, por lo tanto tienen que ser iguales. Bueno, los lados son iguales. Si el perímetro del rectángulo es 36, ¿cuál es el área del rectángulo en centímetros cuadrados? Aquí tenemos nosotros un rectángulo, el externo, está formado por la unión de dos cuadrados.
que son iguales. ¿Cómo sabemos que son iguales? Porque comparten un lado. Este lado es compartido. Entonces mide lo mismo para el cuadrado de la izquierda y para el cuadrado de la derecha. Tiene que medir exactamente lo mismo. Y si este lado mide lo mismo para cada cuadrado, significa que todos los lados miden exactamente lo mismo. Y eso es lo que nos da pauta para la solución. Para resolver este ejercicio, recordamos que el perímetro es la suma de los lados externos del contorno. Tenemos 6 lados externos, tomándolo como 2 cuadrados, 3 de cada cuadrado. Es decir, en el cuadrado de la derecha tenemos 1, 2, 3 lados. En el cuadrado de la izquierda tenemos 1, 2 y 3 lados para formar el perímetro del rectángulo. Entonces, si el perímetro es 36, nos lo está diciendo la información, 36 centímetros es el perímetro, y lo podemos dividir entre 6 lados, tendríamos 36 entre 6, obtenemos 6 centímetros por cada lado de los cuadrados. Cada lado mide 6 centímetros. Este mide 6, este mide 6, este mide 6, todos miden 6. De esta manera podemos calcular el área del rectángulo. ¿Por qué? Porque la base la tenemos ya sin problemas, es 6 más 6, 12, y la altura es 6. Entonces el área sería base por altura o bien largo por ancho. Sería 12 por 6, 12 por 6 son 72, centímetro por centímetro son centímetros cuadrados. Consecuentemente nuestra respuesta va a ser el inciso D, que está aquí, 72 centímetros cuadrados. Aquí nada más viene cuál es el área del rectángulo en centímetros cuadrados, por lo tanto nada más podemos marcar, bueno, nada más viene indicado el 72. No es necesario que diga 72 centímetros cuadrados. Sigamos. Último ejercicio. En la figura 6, esta que tenemos acá, las rectas L1 y L2 son paralelas. Volvemos a recordar que las paralelas se separan siempre por la misma distancia y en consecuencia nunca se tocan. ¿Cuántos grados mide el ángulo X? Queremos conocer el valor de este ángulo. Para esto podemos observar, si nosotros borráramos esta flecha que está aquí, tendríamos dos rectas cortadas por una secante. Y si nosotros borramos la flecha de la izquierda, tendríamos también dos rectas cortadas por una secante. Lo que nos lleva a la conclusión de que tenemos figuras específicas o de los ángulos que definimos o que vimos en el ejercicio anterior. 140 estaría aquí y el ángulo Z estaría aquí. Y esos son ángulos conjugados internos. Y los ángulos conjugados internos suman 180 grados. Vamos a ver la lectura. Ahí lo tenemos ya resuelto todo. Dice, en este ejercicio debemos resolverlo, recordando que los ángulos conjugados internos suman 180 grados. 140 y Z son conjugados internos si nos olvidamos de esta flecha. Son conjugados internos y suman 180 grados. En la figura agregamos el ángulo Z, o sea, este ángulo Z, ya que 140 y Z son conjugados internos, suman 180 grados. Entonces, ¿cuánto tiene que medir Z? Pues si nosotros tenemos que Z más 140 es igual a 180, simplemente despejamos Z y nos queda Z igual a 180 menos 140 y en consecuencia Z es igual a 40. Ya tenemos el valor del ángulo Z, que no nos están pidiendo, pero eso es necesario. ¿Por qué razón es necesario? Porque el ángulo que nos están pidiendo es X. Y X junto con 55 y con Z suman 180 grados, porque están sobre una misma línea recta. Entonces, tenemos nosotros que 55 más X más Z son 180 grados. Tenemos ahora en la recta L1 tres ángulos que deben sumar 180 grados. Están sobre una línea recta y son suplementarios. Tenemos el ángulo marcado de 55 y el ángulo marcado de 40, que es Z, que suman 95. Si restamos 95 a 180, obtenemos el valor de X, es decir, 85. Vamos a hacerlo aquí. Tenemos nosotros 55 del primer ángulo, más el ángulo X,
más el ángulo Z, que ya vimos que es de 40, y eso tiene que ser 180. De ahí despejamos X y nos queda X igual a 180 menos la suma de los otros dos, que son 55 y 40, son 95. Entonces la resta de 180 menos 95 es 85 grados. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso E. Y de esa manera ya tenemos resueltos los ejercicios del 20 al, no es cierto, del 16 al 20. Nada más nos faltan los ejercicios del 21, 22, 23, 24 y 25. Aquí está el 24. 23 y 24 en la misma página y el 25. Y les había comentado que también tenemos la parte de la habilidad cognitiva. Una vez que terminemos de subir estos videos, resolvemos estos de habilidad cognitiva, que son también 25, si no mal recuerdo, en 5 videos estarán terminados. Bueno, nos vemos.